Ella esperaba a que la casa entera se durmiera. Cuando el silencio se apoderaba de los pasillos y el último quinqué se apagaba, María se levantaba del catre y caminaba descalza hasta la cocina. Con las manos temblorosas, juntaba lo que quedaba en los platos de los patrones: huesos con un hilo de carne, cáscaras de papa, migajas de pan duro, y lo envolvía todo en un pedazo de tela percudida que escondía debajo del fogón de leña. Era así todas las noches, desde hacía más de 10 años, hasta que en una de esas noches, al levantar la vista, vio la silueta del dueño de la hacienda, parado en la puerta de la cocina, observando todo en silencio. Y a partir de ese instante, nada volvería a ser como antes. Si crees que una sola noche puede reescribir el destino de alguien, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Suscríbete aquí en el canal Relatos del Campo. Dale me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de este México tan grande me estás escuchando. Vamos juntos en este viaje, porque lo que va a suceder dentro de esta hacienda te va a conmover el corazón. A finales del siglo XIX, en regiones apartadas de México, historias como esta eran comunes. La hacienda La Esperanza quedaba donde el mundo parecía terminar. Después de la última curva de tierra colorada, después de la última cruz de madera clavada a la orilla del camino, el horizonte se abría en una inmensidad de cafetales que tocaban el cielo. La casona se erguía en lo alto de una suave colina, con sus paredes encaladas, ventanas de celosía azul y un portal que abrazaba todo el frente del caserón. De lejos parecía un lugar bendecido, de esos que Dios apartó con cariño para guardar a gente con suerte. Pero la apariencia, mi gente, es la ropa que la verdad se pone cuando quiere engañar. María tenía 27 años y no conocía otro suelo más que aquel. Había llegado a la hacienda siendo todavía una niña, agarrada de la falda de Josefa, su madre, una lavandera de manos agrietadas y pulmones débiles que cargaba en su bulto de ropa más coraje que pertenencias. Josefa tocó en la puerta trasera de la casona una tarde de llovizna y le pidió a don Augusto, el antiguo dueño, no una limosna, sino trabajo. Dijo que lavaba, planchaba, cocinaba y no pedía nada más que un techo para su hija. El hacendado, que era hombre duro en los negocios, pero guardaba dentro del pecho una compasión que pocos conocían, miró a la niña escondida detrás de la madre y dijo una sola palabra que lo cambió todo: quédense. Josefa no duró 3 meses. La enfermedad que ya vivía en sus pulmones hizo morada definitiva, y en una madrugada fría de junio partió, dejando atrás a una niña de 14 años que ya no tenía a nadie en el mundo. Don Augusto cumplió una promesa que nadie escuchó hacer. Mantuvo a María en la hacienda, ordenó que la alimentaran y la vistieran, y por años trató a aquella niña con una atención diferente a la que se le da a una simple criada. No era amor de padre, era algo más parecido a una deuda de honor, como si cuidar de María fuera un pacto entre él y algo más grande que él mismo. María creció entre las ollas, el lavadero y la huerta, sin entender por qué el hacendado a veces se detenía en el pasillo y se quedaba mirándola con aquellos ojos cansados, como quien reconoce en un rostro ajeno la sombra de alguien que se fue. Pero don Augusto murió, y cuando cerró los ojos por última vez, se llevó consigo la única protección que María poseía en aquel mundo. Doña Gertrudis gobernaba la casona desde hacía 25 años. Era una mujer alta, seca, con el cabello canoso recogido en un chongo tan apretado que parecía jalarle la piel del rostro hacia atrás, dándole una expresión permanente de desagrado. Vestía siempre de negro, incluso sin estar de luto, como si cargara la viudez de algo que nunca llegó a ser suyo. Porque ese era el secreto que Gertrudis masticaba en silencio, día tras día, noche tras noche.
Ella había amado a don Augusto con una devoción que nunca fue vista, nunca fue correspondida y nunca fue pronunciada en voz alta. Durante 25 años, Gertrudis cuidó de aquella casa como si fuera suya, puliendo la plata, perfumando las sábanas, manteniendo cada habitación en un orden impecable, todo con la esperanza silenciosa de que un día el hacendado la mirara y viera no a la ama de llaves, sino a la mujer. Él nunca la miró, y lo que Gertrudis no soportaba, lo que le corroía el alma como el óxido al fierro viejo, era saber para quién reservaba don Augusto sus miradas más tiernas. Para María. Para aquella niña sucia que había llegado agarrada de la falda de una lavandera moribunda y que, sin hacer nada, sin pedir nada, se había ganado del hacendado un afecto que Gertrudis jamás recibió en 2 décadas y media de servicio impecable. La muerte de don Augusto no borró ese rencor. Al contrario, lo liberó. Sin nadie que protegiera a María, Gertrudis finalmente podía hacer lo que siempre había deseado, reducir a aquella muchacha a la nada, y fue exactamente lo que hizo. María pasó de protegida a paria en cuestión de semanas. Gertrudis la sacó del cuartito sencillo que el hacendado le había dado y la mandó a dormir en la bodega de alimentos, junto a los costales de frijol y los botes de manteca. Le duplicó las tareas, le prohibió hablar en la mesa y, lo más cruel de todo, le cortó la comida. María pasó a recibir un jarro de café ralo por la mañana, y si sobraba algo después de que todos comieran, un plato con los restos más miserables de la cena. Pero había noches en que Gertrudis mandaba echar todo a los cerdos antes de que María pudiera comer. En esos días, María se iba a dormir con el estómago pegado a la espalda, rezando en voz baja para que el sueño llegara antes que el dolor. Así fue como nació el ritual. María aprendió a esconder comida. Después de servir la cena de los demás, mientras recogía los platos y lavaba la loza, separaba pequeñas porciones. Un pedazo de pan que nadie notaría, un hueso con un resto de carne, una papa olvidada en el fondo de la fuente. Envolvía todo en un retazo de tela y lo escondía debajo del fogón de leña, detrás de una piedra suelta que solo ella conocía. Más tarde, cuando la casa se dormía, María volvía a la cocina de puntitas, recuperaba su envoltorio y comía en la oscuridad, masticando despacio para que durara, tragando junto con la comida la vergüenza de tener que vivir de esa manera. Era un secreto entre ella y el hambre, un pacto de supervivencia que duró años. Enrique Augusto Ramírez Mendoza tenía 38 años, y la apariencia de un hombre que cargaba más peso por dentro que por fuera. Había vuelto a la hacienda La Esperanza hacía poco más de 2 meses, tras recibir en la capital la noticia de que su padre había muerto. El viaje de regreso fue largo, no solo en leguas, sino en pensamientos. Enrique había salido de aquella hacienda a los 22 años, después de una discusión terrible con su padre. El motivo de la pelea era una cuestión de principios. Enrique no aceptaba la forma en que su padre manejaba ciertas cosas, la rudeza con que trataba a algunos empleados, el silencio sobre asuntos que merecían voz. El hacendado, orgulloso como piedra de río, mandó al hijo a volar con 4 palabras que nunca fueron olvidadas: «Vete y no vuelvas». Enrique se fue. Estudió leyes en la capital, trabajó como abogado en casos pequeños, vivió en una modesta casa de huéspedes y cargó durante 16 años el peso de no haber abrazado a su padre una última vez. Ahora volvía a una casa que no sentía como suya, a tierras que había heredado sin merecerlo y a un luto que no sabía cómo vivir. Los primeros días, Enrique apenas salió de la biblioteca. Se encerraba entre los libros de su padre, bebía café frío y leía los cuadernos de contabilidad de la hacienda, tratando de entender el tamaño de lo que ahora era su responsabilidad.
Gertrudis lo trataba con una eficiencia casi militar, sirviendo las comidas a su hora, manteniendo la casa en orden, reportando gastos con la precisión de un reloj. Era impecable, y Enrique, demasiado ocupado con su propio dolor, no tenía motivos para desconfiar de nada. María, por su parte, era casi invisible. Enrique la había visto de reojo, una figura delgada con un delantal raído que pasaba rápido por los pasillos, siempre con la cabeza gacha, siempre en silencio. Si alguien le hubiera preguntado quién era esa muchacha, no habría sabido responder. Gertrudis se había encargado de mantenerla lejos de los ojos del nuevo patrón. Pero el insomnio, esa compañera ingrata de los que sufren, tenía otros planes. Una noche de jueves, cuando la luna estaba cubierta y el viento traía olor a tierra mojada, Enrique bajó las escaleras rumbo a la cocina. No podía dormir. La imagen de su padre aparecía cada vez que cerraba los ojos y necesitaba algo caliente para calmar el pecho. La casa estaba en un silencio absoluto, de ese silencio espeso que parece tener textura, que casi se puede tocar. Caminó por el pasillo oscuro, guiándose por la memoria de los pasos de su infancia, y al acercarse a la puerta de la cocina, vio algo que lo hizo detenerse. Había una luz tenue adentro. No era un quinqué, era el brillo mínimo de las brasas aún vivas en el fogón de leña, proyectando sombras anaranjadas en las paredes de piedra. Y en esa penumbra, de espaldas a la puerta, una mujer estaba agachada junto al fogón. No lo oyó llegar. Estaba demasiado concentrada en lo que hacía, sus manos moviéndose rápidas mientras desenvolvía algo de un trapo sucio. Enrique se quedó parado en el umbral, sin moverse, sin respirar. Vio a la muchacha llevarse a la boca un pedazo de pan endurecido y morderlo con un hambre que no era solo física. Era un hambre antigua, acumulada, profunda, de esas que se instalan en el alma y se comen a la persona por dentro. Masticaba despacio, con los ojos cerrados, como si ese pan fuera lo único bueno que el día le había ofrecido. Entonces, como si sintiera el peso de una mirada sobre ella, María giró el rostro y sus ojos se encontraron con los de Enrique. El pedazo de pan se detuvo a medio camino. Su boca se abrió en un asombro mudo. Las manos comenzaron a temblar. Se levantó de un salto, tirando el envoltorio al suelo, esparciendo cáscaras de papa y migajas a sus pies, y retrocedió hasta chocar con la pared, como un animal acorralado. Enrique vio todo aquello en un solo instante, el miedo en los ojos de ella, la comida esparcida en el suelo, las manos sucias de ceniza apretando el delantal, y sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sintió la sangre hervir en sus venas, no de rabia contra ella, sino contra algo que aún no comprendía del todo, pero que su instinto ya olfateaba como una injusticia. No gritó, no preguntó nada, solo se quedó allí, parado en la puerta de la cocina mirando a María y los restos de comida en el suelo, mientras una verdad horrible comenzaba a dibujarse en su mente. La mujer que servía su mesa todos los días, que lavaba su loza y trapeaba su piso, estaba escondiendo sobras de comida para no pasar la noche con hambre dentro de su propia casa, bajo su propio techo. Y Enrique supo en ese exacto instante que algo tenía que cambiar. El silencio entre los dos duró apenas unos segundos, pero pareció extenderse por una eternidad. María estaba recargada en la pared de la cocina, con los ojos desorbitados y el cuerpo rígido, como quien espera un golpe que sabe que va a doler. Enrique permanecía en el umbral de la puerta, su alta figura recortada contra la oscuridad del pasillo, y sus ojos no se desviaban de los restos de comida esparcidos en el suelo. Cáscaras de papa, migajas de pan, un hueso roído que aún guardaba un hilo de carne seca. Era la cena secreta de aquella mujer. Era todo lo que tenía para engañar al hambre que la acompañaba como una sombra fiel.
María fue la primera en romper el silencio, y lo hizo de la única forma que conocía. Se arrodilló en el suelo y comenzó a juntar la comida esparcida con las manos temblorosas, pidiendo perdón en una voz tan baja que más parecía una oración. Decía que no quería robar nada, que era solo lo que nadie más quería, que doña Gertrudis a veces se lo permitía, que podía explicarlo. Las palabras salían atropelladas, mezcladas con un llanto contenido que intentaba tragarse, porque llorar frente al patrón era una vergüenza más que no podía darse el lujo de cargar. Enrique sintió que se le revolvía el estómago, no de asco, sino de una náusea moral, de esas que nacen cuando uno se topa con algo tan incorrecto que el cuerpo entero reacciona antes que la mente. Entró en la cocina y se agachó frente a ella. María retrocedió instintivamente, protegiéndose el rostro con el brazo, como quien espera una bofetada. Aquel gesto simple y automático le dijo a Enrique más de lo que 1000 palabras podrían decir. Aquella mujer no solo pasaba hambre, tenía miedo, un miedo arraigado, cultivado a lo largo de años de humillación, un miedo que ya era parte de ella, como los huesos y la piel. Enrique extendió la mano, no para golpear, no para jalar, sino para sujetar con delicadeza el brazo que ella usaba como escudo, y dijo con una voz que él mismo no reconoció de tan ronca, que se detuviera, que no juntara nada, que se levantara del suelo. María obedeció, pero obedeció como obedecía a todo en la vida, con el cuerpo encorvado y los ojos clavados en el piso, esperando la sentencia. Enrique se puso de pie frente a ella e hizo una pregunta cuya respuesta ya sabía, pero que necesitaba escuchar. Le preguntó desde cuándo comía de esa manera. María tardó en responder. Sus labios se movieron 2 veces antes de que el sonido saliera, y cuando salió fue casi un susurro. Dijo que desde que el hacendado había muerto. Dijo que antes don Augusto no dejaba que faltara. Dijo que después doña Gertrudis cambió las cosas. Enrique preguntó ¿qué cosas? María tragó saliva y contó a pedazos, como quien se arranca espinas de la propia carne. Contó que comía una vez al día, si tenía suerte. Contó que había noches en que no comía nada. Contó que Gertrudis mandaba tirar las sobras a los cerdos frente a ella, diciendo que los animales de cría al menos daban ganancias. Enrique escuchó todo sin interrumpir. Cada palabra que María decía era una piedra que caía dentro de su pecho, formando un peso que él reconocía bien. Era el peso de la culpa. No una culpa directa, él no sabía nada de aquello, pero sí la culpa de haber vuelto a esa casa y no haber visto lo que sucedía bajo sus narices. Pasaba los días encerrado en la biblioteca, sumergido en su propio luto, mientras una mujer pasaba hambre a pocos metros de distancia. Y más que eso, la culpa de saber que su padre, el hacendado al que tanto había criticado, al menos había tenido la decencia de alimentar a esa muchacha, mientras que él, el hijo estudiado que se decía defensor de la justicia, no se había percatado de nada. Caminó hasta el aparador de madera, donde se guardaban los panes para el día siguiente, cubiertos por un paño de lino. Abrió la puerta de la alacena, donde Gertrudis mantenía los quesos y las conservas. Tomó un plato de la repisa, no un plato de peltre como los que usaban las criadas, sino un plato de loza blanca, de los que se servían en la mesa principal, y en silencio, sin prisa, preparó un plato de comida. Cortó rebanadas generosas de queso añejo, puso 2 panes frescos, fue hasta el fogón y llenó un jarro con la leche que se mantenía caliente en las brasas para el café de la mañana siguiente. Llevó todo a la gran mesa del centro de la cocina y jaló una silla. Miró a María y le dijo que se sentara y comiera. María no se movió. Se quedó parada como si las palabras de él estuvieran en un idioma que no comprendía. Sus ojos iban del plato de loza al rostro de Enrique y de vuelta al plato, en un vaivén de incredulidad.
Abrió la boca para negarse, para decir que no era necesario, que no merecía porcelana, que si doña Gertrudis se enteraba, habría consecuencias. Pero Enrique repitió, con una firmeza serena que no admitía réplica, que se sentara y comiera como gente. La palabra quedó suspendida en el aire entre los dos, pesada de significado, como gente. Porque hasta ese momento, María no era tratada como gente en esa casa. Era tratada como una cosa útil que se alimenta solo lo suficiente para no descomponerse. María se sentó en la orilla de la silla con la postura de quien está lista para huir en cualquier instante. Tomó el pan con ambas manos y le dio una mordida. Masticó despacio. Y Enrique vio el momento exacto en que el sabor del pan fresco y del queso añejo alcanzó a aquella mujer hambrienta, porque sus ojos se cerraron y dos lágrimas gruesas rodaron por su rostro sin que ella hiciera ningún esfuerzo por contenerlas. Comía y lloraba al mismo tiempo, y no era llanto de tristeza, era el llanto de quien recibe de vuelta algo que le fue robado, algo tan básico y tan esencial que uno ni se da cuenta de que lo tiene hasta el día en que lo pierde. Enrique se quedó de pie, recargado en la pared, observando. No dijo nada, no era necesario. Algunas verdades no necesitan palabras para ser entendidas. Cuando María terminó, se limpió el rostro con el dorso de la mano e hizo ademán de lavar el plato. Enrique la detuvo. Le dijo que lo dejara, le dijo que a partir de ese día las cosas en esa hacienda iban a cambiar. María levantó los ojos hacia él por primera vez sin desviar la mirada. Y Enrique vio en aquellos ojos cafés, enrojecidos por el llanto y el agotamiento, una belleza que no era de adorno, era de resistencia. Era la belleza de algo que sobrevivió cuando todo conspiraba para que muriera. Sintió un nudo extraño en la garganta, algo que no era lástima, era otra cosa, algo que no quiso nombrar en ese momento porque aún era temprano y porque él mismo estaba demasiado roto para reconocer cualquier sentimiento que no fuera dolor. A la mañana siguiente, Enrique bajó a desayunar antes que todos. Cuando Gertrudis apareció en el comedor con la bandeja del café, impecable como siempre, encontró al patrón sentado a la cabecera de la mesa con una expresión que nunca le había visto. No era la apatía de los últimos meses, era algo duro, decidido, como una piedra que ha encontrado su lugar. Enrique le informó a Gertrudis, sin rodeos y sin dar pie a discusión, que a partir de ese día María haría sus comidas en la mesa de la casa. Desayuno, comida y cena, sentada en una silla, con un plato de loza, comiendo la misma comida que él comía. No era una petición, era una orden. El rostro de Gertrudis pasó por 3 colores en menos de 5 segundos. Se puso blanco de la impresión, luego rojo de la indignación, y después volvió a un tono cenizo, que era el color natural de su ira controlada. Depositó la bandeja en la mesa con un cuidado excesivo, el tipo de cuidado que una persona demuestra cuando se está conteniendo para no romper todo a su alrededor. Y respondió, con la voz afilada como una navaja, que aquello era una impropiedad. Dijo que la servidumbre come en la cocina, que siempre había sido así, que el hacendado jamás habría permitido esa inversión de valores. Enrique la interrumpió. Dijo que el hacendado había muerto. Dijo que ahora la hacienda era suya, la casa era suya, la mesa era suya y que él decidía quién se sentaba en ella. Y añadió, midiendo cada sílaba, que si Gertrudis tenía algún problema con esa decisión, el camino que traía gente a la esperanza era el mismo que se la llevaba. Gertrudis apretó los labios hasta formar una línea blanca y fina. Sus ojos, pequeños y oscuros como cuentas de azabache, brillaron con algo que iba mucho más allá de la ofensa. Era odio, un odio antiguo y acumulado que ahora encontraba un nuevo destinatario. Hizo una reverencia mínima, casi imperceptible. Dijo que cumpliría las órdenes del señor de la casa y salió del comedor con pasos firmes que resonaron en el pasillo, como los golpes de un tambor de guerra.
Enrique supo que aquello no era obediencia, era una declaración de combate. María apareció en el comedor esa mañana como quien entra en un campo minado. Gertrudis la había llamado al cuarto de servicio minutos antes y le había dicho, con una sonrisa que parecía un corte de navaja, que el nuevo patrón había ordenado su presencia en la mesa y que debía obedecer. No dijo más. No era necesario. El tono ya cargaba toda la amenaza del mundo. María entró al comedor con el delantal limpio, el cabello recogido con más cuidado de lo habitual, pero aún así, luciendo fuera de lugar en aquel ambiente de mantel almidonado, loza fina y cristales que reflejaban la luz de la mañana. Se sentó en la silla más lejana de la cabecera, en el extremo opuesto al de Enrique, como si intentara ocupar el menor espacio posible en ese mundo que no era el suyo. Enrique se sirvió café y luego le sirvió a ella con sus propias manos, frente a Gertrudis, que observaba todo desde la puerta con la postura rígida de una estatua de sal, y frente a las otras dos criadas, Francisca y Benita, que espiaban desde el pasillo con los ojos como platos. El gesto era simple, un hombre sirviendo café a una mujer, pero en ese contexto, en esa hacienda, en esa época, era un terremoto. María sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor de la porcelana fina contra sus dedos callosos, y bebió el primer sorbo de café que tomaba sentada en una silla de verdad en más de 13 años. El café sabía a dignidad, y la dignidad, cuando uno la prueba después de tanto tiempo, tiene un sabor que hace temblar el alma entera. Los días que siguieron fueron de una tensión silenciosa que impregnaba cada rincón de la hacienda La Esperanza. Enrique mantuvo su decisión con una firmeza inquebrantable. 3 veces al día, María se sentaba a la mesa de la casona y comía la misma comida que el patrón. Gertrudis servía con una eficiencia gélida, sin quejarse en voz alta, sin desobedecer abiertamente, pero el veneno escurría de otras formas. María encontraba su ropa de trabajo rasgada en el tendedero. Sus tareas se duplicaban sin explicación, pequeñas crueldades diarias que no dejaban marca visible, pero que herían por dentro como vidrios rotos en un zapato. Gertrudis era paciente. Sabía que la rabia del momento pasa, pero que el odio cultivado con método y paciencia puede derribar hasta a los más fuertes. Enrique, por su parte, comenzó a notar a María, no como antes, cuando era apenas una sombra en el pasillo, sino de verdad. Se dio cuenta de que andaba siempre descalza, incluso en el frío, porque sus únicos zapatos tenían la suela agujereada. Se dio cuenta de que sus manos, a pesar de ser ásperas, tenían una delicadeza natural cuando arreglaba las flores del jardín que ella cuidaba en sus pocos momentos libres. Se dio cuenta de que tarareaba en voz baja mientras trabajaba, una melodía sin letra que parecía venir de un lugar muy antiguo y muy triste. Y se dio cuenta, con una incomodidad que crecía cada día, de que extrañaba su presencia cuando ella no estaba cerca. Era algo discreto, casi invisible, como un cambio lento en la dirección del viento, que uno solo percibe cuando ya está de frente al sol. Una tarde, Enrique encontró a María en la biblioteca. Ella no estaba allí por casualidad. Estaba devolviendo un libro que se había caído del estante durante la limpieza, pero Enrique la sorprendió parada frente al librero, pasando los dedos por los lomos de los libros, con una reverencia que él ya había visto antes en compañeros de la facultad. Hombres que amaban el conocimiento como si fuera algo sagrado. Le preguntó si sabía leer. María bajó la vista y dijo que poco, que el cura de la capilla le había enseñado las letras cuando era niña, pero que hacía mucho tiempo y ya se le había olvidado casi todo. Enrique sacó un libro del estante, un volumen delgado de poesías que había pertenecido a su madre, y lo puso en las manos de María. Le dijo que allí había palabras bonitas y que si ella quería,
él podía ayudarla a recordar cómo leerlas. María sostuvo el libro contra su pecho como si fuera un tesoro y no dijo nada, pero sus ojos lo dijeron todo. Nadie en toda su vida le había ofrecido un libro. Nadie jamás la había mirado y pensado que allí había alguien capaz de entender palabras bonitas. En ese instante, sin que ninguno de los dos supiera nombrar lo que sucedía, algo comenzó a cambiar entre ellos. No era amor todavía. Era algo anterior al amor, como la primera grieta en el hielo antes del deshielo de la primavera. Era el reconocimiento silencioso de que allí, en esa biblioteca polvorienta, dos seres rotos encontraban en el otro el pedazo que les faltaba. Pero en el pasillo, del otro lado de la puerta entreabierta, Gertrudis escuchaba todo, y lo que ella oyó no fue el ofrecimiento de un libro. Lo que ella oyó fue el sonido del peligro acercándose. Porque si Enrique le estaba ofreciendo libros a esa muchacha, era porque algo estaba naciendo entre ellos. Y Gertrudis sabía, con la claridad de quien ya ha sido destruida por el amor no correspondido, que si ese sentimiento crecía, ella perdería no solo el control de la casa, sino el último hilo de poder que aún poseía en ese mundo. Se alejó de la puerta sin hacer ruido, caminó hasta su cuarto y abrió el cajón del tocador donde guardaba, bajo una pila de pañuelos de lino, una llave antigua de hierro ennegrecido, la llave del despacho cerrado de don Augusto. Había cosas allí dentro que nadie sabía que existían, papeles, cartas, secretos, armas que Gertrudis había guardado durante años para el día en que necesitara usarlas. Y ese día lo sentía en los huesos, se estaba acercando. Las semanas fueron pasando en la hacienda La Esperanza como las páginas de un libro que nadie podía soltar. La rutina de la casa se ajustó a esa nueva realidad con la incomodidad de un zapato apretado que uno insiste en usar porque no tiene otro. María se sentaba a la mesa 3 veces al día, siempre en la misma silla, siempre con la misma postura tímida de quien pide permiso a su propio cuerpo para existir en ese espacio. Pero poco a poco, con el pasar de los días, algo en ella fue cambiando. La columna se fue enderezando. La mirada fue subiendo del plato a la ventana, de la ventana al jardín, del jardín al rostro de Enrique. Y en ese trayecto silencioso de los ojos, María iba redescubriendo el mundo, un mundo que Gertrudis había pasado años convenciéndola de que no le pertenecía. Enrique cumplió la promesa hecha en la biblioteca. Todas las tardes, después del trabajo en los cafetales, se sentaba con María en el portal trasero, lejos de los ojos de Gertrudis, y abría el libro de poesías. Empezaba por las palabras simples, señalando las letras con el dedo, pronunciando despacio para que ella repitiera. María aprendía con un hambre que no era del estómago, era del alma. Memorizaba las sílabas con una rapidez que sorprendía a Enrique. Juntaba las letras con una concentración feroz, y cuando lograba leer una frase entera sola, sus ojos brillaban con una luz que él nunca había visto en ningún otro lugar. Era la luz de quien descubre que el mundo es más grande que la cerca que le enseñaron toda la vida. Enrique se sorprendía a sí mismo sonriendo en esos momentos, y la sonrisa venía de un lugar tan profundo que tardaba en darse cuenta de que estaba en su propio rostro. El viejo Sebastián observaba todo de lejos. Sebastián era el capataz más antiguo de la hacienda, un hombre de 70 y tantos años, con el cuerpo encorvado por el tiempo y el trabajo, pero con ojos que veían lo que la mayoría de la gente se negaba a ver. Trabajaba en La Esperanza desde antes de que María naciera, desde antes de que Enrique se fuera a la capital, desde los tiempos en que don Augusto todavía era un hombre joven y lleno de planes. Sebastián conocía cada secreto de esa tierra, cada rincón de la casona, cada sombra que se escondía detrás de las paredes encaladas, y conocía mejor que nadie la verdadera naturaleza de doña Gertrudis.
La había visto llorar a escondidas en el cuarto de costura, cuando el hacendado volvía de viaje sin traerle siquiera un saludo. La había visto arrancar las flores que María plantaba en el jardín y culpar al viento. La había visto cerrar con llave la despensa en las noches frías y guardar la llave en su escote, sabiendo que María pasaría hambre. Sebastián sabía de todo, pero callaba, porque el valor para hablar es un privilegio que la vejez y la pobreza no siempre permiten. Pero Sebastián también veía lo que estaban haciendo entre Enrique y María, y aquello le llenaba el pecho de una esperanza cautelosa. Veía cómo Enrique cambiaba de postura cuando María entraba en la habitación, cómo enderezaba los hombros y suavizaba la voz. Veía cómo María se sonrojaba cuando sus dedos se tocaban por accidente sobre la página del libro. Veía las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, cargadas de una pregunta que ninguno de los dos tenía el valor de hacer. El viejo capataz reconocía aquello. Era amor. Amor del tipo que no pide permiso, que nace donde le da la gana y crece incluso en el terreno más árido. Y Sebastián sabía que un amor de ese tipo, cuando nace entre personas separadas por un abismo social tan grande como el que existía entre el dueño de la hacienda y la criada de la cocina, o se convierte en bendición eterna o en tragedia. No había término medio. Una noche de sábado, Enrique y María se quedaron más tiempo de lo habitual en el portal. El libro de poesías ya había terminado, y Enrique había traído otro, esta vez una novela de esas llenas de aventura y sentimiento. María leía en voz alta, tropezando con algunas palabras, y Enrique la corregía con paciencia, a veces inclinándose para señalar la sílaba en el papel, acercándose tanto que sentía el perfume de jabón de ceniza que ella usaba para lavarse el cabello. La noche era cálida y el cielo estaba cargado de estrellas, de esas noches en que el universo parece estar mostrando todo lo más bonito que tiene, como si quisiera demostrar que la belleza existe incluso cuando uno ya ha renunciado a buscarla. María dejó de leer a mitad de una frase y se quedó en silencio, mirando las estrellas. Enrique le preguntó por qué se había detenido. María tardó en responder, y cuando habló, su voz sonó diferente, más baja y más verdadera, como si viniera de un lugar que rara vez visitaba. Dijo que a veces, en las noches en que el hambre era muy fuerte y el sueño no llegaba, salía de la bodega donde dormía y se sentaba en el patio a mirar el cielo. Dijo que mirar las estrellas era el único lujo que poseía, porque las estrellas no hacen distinción entre ricos y pobres, entre patrones y criados. Brillan igual para todo el mundo. Y dijo que en esas noches, mirando hacia arriba, conversaba con su madre. Le pedía a Josefa que le mandara una señal de que la vida iba a mejorar, de que ese sufrimiento tenía algún propósito. Dijo que nunca había recibido ninguna señal, hasta ahora. Enrique sintió que el corazón se le apretaba con una fuerza que casi le quitaba el aire. Miró a María, a ese rostro iluminado por la tenue luz del quinqué, a esos ojos que cargaban tanto dolor, y aún así lograban encontrar belleza en las estrellas, y supo, con una certeza absoluta y aterradora, que estaba enamorado. No era lástima, no era compasión, era algo mucho más grande y mucho más peligroso. Era el tipo de sentimiento que cambia el rumbo de la vida de un hombre, que lo hace repensar todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo. No dijo nada, solo extendió la mano y tomó la de María. Ella no la retiró. Se quedaron así, en silencio, tomados de la mano bajo el cielo estrellado, sintiendo el calor del otro mientras el resto del mundo dormía. Ninguna palabra fue dicha, ninguna promesa fue hecha, pero ambos sabían que algo había cruzado una línea invisible de la que no había retorno. Lo que no sabían era que Gertrudis no estaba durmiendo. Estaba en la ventana de su cuarto, en el segundo piso, mirando hacia el portal.
y lo vio todo. Vio las manos entrelazadas, vio el silencio cómplice, vio el comienzo de algo que ella había jurado que nunca permitiría. Gertrudis se alejó de la ventana con el rostro desfigurado por una furia tan intensa que le hacía temblar las manos. Fue hasta el tocador, sacó la llave de hierro de debajo de los pañuelos y la apretó con tanta fuerza que el metal dejó una marca en la palma de su mano. No podía esperar más. Si esperaba un día más, sería demasiado tarde. Esa muchacha le iba a robar lo último que le quedaba, el dominio sobre esa casa. Y Gertrudis prefería ver la esperanza arder en llamas, a ver a María sentada en la cabecera de la mesa como la señora. A la mañana siguiente, Enrique se despertó con un grito. Venía de la cocina, un grito agudo de mujer seguido de voces alteradas. Bajó las escaleras corriendo y encontró la cocina en un estado de caos. Francisca, una de las criadas, estaba recargada en la pared, pálida, señalando la mesa. Sobre la mesa, la olla del café de la mañana volcada, el líquido oscuro escurriendo por el suelo y al lado de la olla una pequeña botella de vidrio, sin etiqueta, abierta. Gertrudis estaba de pie en el centro de la cocina, con una expresión de horror tan perfecta que parecía ensayada. Al ver a Enrique, se adelantó y contó con la voz entrecortada de indignación que Francisca había encontrado esa botella escondida dentro de la olla de café. Dijo que era veneno, del tipo que se usa para matar ratas, y que alguien había intentado envenenar la bebida que se serviría en la mesa de la casa. Enrique sintió que se le helaba la sangre. Tomó la botella y la olió. El olor era fuerte, químico, inconfundible. Era veneno para ratas, de ese que los empleados usaban en los graneros para proteger la cosecha. Preguntó quién había preparado el café esa mañana. Gertrudis respondió sin dudar. Dijo que había sido María. Dijo que María se había levantado antes que todos, como venía haciendo en los últimos días, y había sido la primera en entrar a la cocina. Dijo que nadie más había tocado esa olla. Y dijo, bajando la voz a un tono de falsa piedad, que destilaba triunfo, que tal vez la muchacha estaba confundida, que la pobreza a veces hace que la cabeza de la gente funcione de maneras extrañas, que tal vez quería deshacerse del patrón para quedarse con la hacienda, porque al final, quién sabe qué pasa por la mente de la gente desesperada. Enrique mandó llamar a María. Ella apareció en la puerta de la cocina minutos después, todavía con la cara arrugada de sueño, sin entender la conmoción. Cuando vio la olla volcada, la botella de veneno y el rostro de Enrique, sus ojos se llenaron de un pavor que era imposible fingir. Enrique la miró e hizo la pregunta que tenía que hacer, aunque sintiera que cada palabra le cortaba su propia carne. Le preguntó si ella había puesto eso en el café. María lo negó con el cuerpo entero, con los ojos, con las manos, con la voz que salió entrecortada y temblorosa. Dijo que se había despertado temprano para encender el fogón, como todos los días. Dijo que había puesto el agua a hervir y había salido a buscar leña a la bodega. Dijo que cuando volvió, la olla ya estaba en el fuego y ella solo había añadido el polvo de café. Dijo que no había visto ninguna botella. Gertrudis se cruzó de brazos y soltó un suspiro pesado, teatral. Dijo que era la misma historia de siempre, que la gente de esa calaña nunca admitía nada, que la prueba estaba allí para quien quisiera verla. Y añadió, mirando a Enrique con una intensidad que era más amenaza que argumento, que ella se lo había advertido desde el principio, que poner a esa muchacha en la mesa principal era una locura, que ahora el patrón podía ver con sus propios ojos a dónde llevaba la bondad mal dirigida. Enrique se quedó en silencio. Miró a María, miró la botella, miró a Gertrudis. Su corazón le decía una cosa, pero las evidencias decían otra, y él era un hombre de leyes, formado para seguir pruebas y no sentimientos. Le pidió a María que volviera a su cuarto y que se quedara allí hasta que él resolviera el asunto.
María salió de la cocina sin decir más, pero antes de doblar por el pasillo, miró hacia atrás y se encontró con los ojos de Enrique. En esa mirada no había acusación, no había súplica, había solo una tristeza mansa y resignada, la tristeza de quien ya está acostumbrada a que no le crean. Y fue esa mirada, más que cualquier prueba o argumento, la que se quedó clavada en el pecho de Enrique como una astilla que no sale. Pasó la mañana entera en el despacho, examinando la botella, rehaciendo mentalmente la secuencia de los acontecimientos. Algo no encajaba. María se levantaba temprano todos los días para encender el fogón, eso era cierto. Enrique ya la había oído bajar las escaleras en la madrugada varias veces, pero el veneno estaba dentro de la olla, mezclado con el café ya listo. Si María quisiera envenenar a alguien, ¿por qué usaría la olla que ella misma servía? ¿Por qué dejaría la botella dentro de la olla, donde sería encontrada de inmediato? Ningún envenenador, por más tonto que fuera, dejaría el arma del crimen al lado del cuerpo. Aquello no era obra de quien quería matar, era obra de quien quería incriminar. La tarde ya iba avanzada cuando Enrique escuchó un golpe en la puerta del despacho. Era Sebastián. El viejo capataz entró cojeando, se quitó el sombrero de palma y se quedó retorciendo el ala entre los dedos, señal de que lo que tenía que decir no era fácil. Enrique le indicó que hablara. Sebastián respiró hondo, como quien toma impulso antes de saltar de un barranco, y dijo que había visto algo esa mañana. Dijo que se había despertado antes del amanecer, como siempre, para darles de comer a los caballos. Dijo que, al pasar por un costado de la casa, vio la puerta de la cocina abierta y a una persona adentro. No era María, era Gertrudis. Dijo que la ama de llaves estaba inclinada sobre el fogón, moviendo la olla con una mano, mientras que con la otra sostenía algo pequeño que brillaba a la tenue luz de las brasas. Dijo que se quedó mirando, porque le pareció extraño, pero que no pensó en nada hasta que escuchó el alboroto horas después. Enrique sintió que la sangre le subía a la cabeza con una fuerza que hizo que le palpitaran las sienes. Le preguntó a Sebastián por qué no había dicho nada antes. El viejo bajó la vista y confesó con la voz quebrada de vergüenza que tenía miedo. Dijo que Gertrudis lo había amenazado durante años, que le decía que si abría la boca sobre cualquier cosa que pasara en esa casa, lo echaría al camino para que muriera de hambre y de frío, porque un viejo inútil no merecía un techo. Dijo que había aguantado callado porque no tenía a dónde ir. Pero que ver a María acusada de esa manera, a María que nunca le había hecho mal a una mosca, a María que era hija de Josefa, la mujer más buena que había conocido en su vida, era demasiado incluso para la cobardía de un viejo cansado. Y dijo algo que hizo que Enrique dejara de respirar. Dijo que Gertrudis guardaba una llave que abría el despacho privado de don Augusto. Esa habitación al final del pasillo del segundo piso, que estaba cerrada con llave desde la muerte del viejo. Dijo que había visto a Gertrudis entrar y salir de ese despacho 2 veces en las últimas semanas, siempre de madrugada, siempre mirando a los lados. Y dijo que una vez, hacía muchos años, había escuchado al propio don Augusto decirle a Gertrudis, en una discusión que ambos creían que nadie escuchaba, que no tocara los papeles de ese despacho, porque allí estaba guardada una promesa que le había hecho a una mujer en su lecho de muerte, y que esa promesa era sagrada. Una promesa hecha a una mujer en su lecho de muerte. Enrique sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Josefa, la madre de María, la mujer que había llegado a la hacienda enferma y había muerto semanas después, dejando a su hija sola. ¿Qué promesa le había hecho el hacendado y qué escondía Gertrudis en el despacho cerrado? Enrique se levantó de la silla con una determinación que hizo que le tronaran las articulaciones. Le dijo a Sebastián que se quedara cuidando de María y que no dejara que Gertrudis se le acercara,
bajo ninguna circunstancia. Luego, subió las escaleras hacia el pasillo del segundo piso, sus pasos firmes resonando en la madera, el corazón latiendo con la fuerza de un caballo desbocado. Al final del pasillo, la puerta del despacho de su padre estaba allí, cerrada, cubierta por una fina capa de polvo, guardando secretos que tal vez lo explicarían todo. Enrique giró la perilla, cerrada, como sabía que estaría. Retrocedió un paso, levantó la pierna y pateó la puerta con toda la fuerza que tenía. La madera vieja cedió a la segunda patada y la cerradura se arrancó con un crujido seco que resonó por toda la casa. Al otro lado del pasillo, en el piso de abajo, Gertrudis escuchó el ruido y sintió que la sangre se le iba del rostro. Dejó el bordado que fingía hacer en la sala y corrió hacia la escalera. Pero antes de que pudiera subir el primer escalón, escuchó la voz de Enrique resonando desde el segundo piso, llamándola por su nombre con un tono que nunca antes le había oído. No era rabia, era algo peor que la rabia. Era la calma terrible de un hombre que acaba de descubrir la dimensión completa de una traición. El despacho de don Augusto olía a papel viejo y a soledad. El polvo lo cubría todo. El escritorio de caoba, los estantes cargados de libros de contabilidad, el tintero seco y la pluma de ganso, abandonada como un soldado que perdió su guerra. La luz de la tarde entraba por la ventana de persianas cerradas en finos y dorados haces, iluminando partículas que flotaban en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido en esa habitación en el instante exacto en que el hacendado respiró por última vez. Enrique se quedó parado en la puerta rota por unos segundos, sintiendo el peso de esa ausencia. Allí era donde su padre pasaba las noches. Allí era donde tomaba las decisiones que movían la hacienda. Allí era donde guardaba lo que no quería que el mundo supiera. Enrique avanzó hasta el escritorio y comenzó a abrir los cajones. El primero estaba lleno de recibos y notas de compra de café, papeles amarillentos por el tiempo que no decían nada más que números. El segundo tenía correspondencia comercial, cartas de compradores de Veracruz y de la Ciudad de México, nada relevante. El tercer cajón estaba cerrado con llave. Enrique tiró con fuerza y la frágil cerradura cedió, revelando un compartimento más profundo que los otros. Adentro, atado con un cordón de cuero, había un fajo de papeles diferentes a los demás. No eran documentos comerciales, eran cartas escritas a mano, con una caligrafía menuda y cuidadosa que Enrique reconoció como la de su padre, y junto a ellas un sobre sellado con cera roja que nunca había sido abierto. Enrique desató el cordón y abrió la primera carta. Estaba fechada 15 años atrás. En ella, don Augusto se escribía a sí mismo, como en un diario. Y lo que estaba escrito en esas líneas hizo que Enrique se sentara en la silla de su padre, como si sus piernas hubieran perdido la fuerza. El hacendado contaba la historia de Josefa, no la historia que Enrique conocía, no la versión resumida de una lavandera enferma que había aparecido pidiendo trabajo, la historia verdadera. Josefa se había criado en la misma hacienda que la madre de Enrique, doña Cecilia. Las dos crecieron juntas, jugaron juntas, compartieron secretos de niñas. Cuando Cecilia se casó con el hacendado y se fue a vivir a La Esperanza, Josefa siguió otro camino, se casó con un arriero llamado Antonio y se fue a vivir en Los Caminos. Pero la amistad entre las dos nunca murió. Intercambiaban cartas, mandaban recados con viajeros. Y cuando Cecilia enfermó años antes de morir, fue Josefa quien vino a cuidarla durante semanas, durmiendo al pie de la cama, preparando tés y rezos. Antes de morir, doña Cecilia le pidió 2 cosas a su marido. La primera era que cuidara de su hijo, que estaba lejos estudiando. La segunda era que si algún día Josefa necesitaba ayuda, él no le diera la espalda. El hacendado lo juró,
Y cuando Josefa apareció en la puerta de la hacienda, años después, viuda, enferma y con una hija pequeña, el hacendado entendió que ese era el momento de honrar su palabra. Acogió a Josefa y a María no por caridad, sino por una promesa sagrada hecha a la mujer que amaba. Josefa, en su lecho de muerte, agarró la mano del hacendado y le pidió una última cosa, que cuidara de María como si fuera sangre de su sangre. Le pidió que le diera a la niña lo que ella y Antonio nunca pudieron darle: un hogar, una oportunidad, un futuro. El hacendado lo prometió. Enrique dejó la carta y tomó la siguiente. En ella, escrita meses después, el hacendado relataba que había contratado a un abogado de la capital para redactar un documento que le garantizaría a María, cuando cumpliera 25 años, la posesión de un pedazo de tierra en la parte sur de la hacienda, con una casa de peón y derecho al uso del agua del arroyo. No era herencia de sangre, era herencia de honor, una forma de cumplir la promesa sin herir los derechos de Enrique como heredero legítimo. El hacendado describía también, con palabras que desbordaban amargura, que Gertrudis había descubierto lo del documento y había reaccionado con una furia que él nunca había visto. Escribía que la ama de llaves lo había acusado de traicionar la memoria de Cecilia, de favorecer a una extraña en detrimento de su propia sangre, y que había amenazado con contarle a Enrique una versión distorsionada de los hechos para provocar una ruptura entre padre e hijo. El hacendado escribía que había intentado calmar a Gertrudis, que le había explicado la verdad, pero que ella se había negado a escuchar, ciega por los celos y el rencor. La última carta era corta y tenía la letra temblorosa de un hombre enfermo. El hacendado sentía que el fin se acercaba y le pedía perdón a su hijo por la pelea que los había separado. Decía que el orgullo era el peor pecado de un padre y que se arrepentía de cada día perdido. Le pedía que al volver buscara el sobre sellado en el cajón y cumpliera lo que estaba escrito allí dentro. Enrique tomó el sobre de cera roja y lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había un documento formal, redactado por un notario del pueblo, registrando la donación de 20 hectáreas de tierra en la porción sur de la hacienda La Esperanza, a nombre de María, hija de Josefa y Antonio. El documento estaba firmado por el hacendado y sellado. Era legal, era válido, era real, y había estado escondido en ese despacho durante años, bajo la llave que Gertrudis guardaba. Enrique se quedó sentado en la silla de su padre por un largo tiempo, sosteniendo esos papeles como si sostuvieran el peso de todas las injusticias cometidas en esa casa. Gertrudis no solo había maltratado a María por celos, la había privado de comida, de dignidad, de identidad y de un derecho legítimo que el hacendado le había garantizado en vida. Había escondido la verdad, destruido la relación entre padre e hijo, alimentando discordias, y ahora había intentado envenenar el café para incriminar a la única persona inocente en toda esa historia. Enrique juntó los papeles, los guardó dentro de su saco y bajó las escaleras. Gertrudis estaba en la sala, de pie, con las manos cruzadas frente al cuerpo. Ella sabía. Bastó con mirar el rostro de Enrique para entender que todo había terminado. Aún así, mantuvo la postura erguida, la barbilla en alto, la falsa dignidad de quien lo ha perdido todo, pero se niega a demostrarlo. Enrique se paró frente a ella y levantó los papeles. No gritó. No era necesario. Su voz salió baja y firme, cada palabra medida como la sentencia de un juez. Dijo que había encontrado las cartas de su padre. Dijo que sabía lo de Josefa, lo de la promesa, lo de la donación de las tierras. Dijo que sabía que Gertrudis había escondido esos documentos por años, que había mentido sobre el origen de María, que la había reducido a la miseria dentro de una casa donde ella tenía derecho a ser tratada como una hija. Y dijo que sabía lo del veneno en el café,
porque Sebastián la había visto en la cocina esa madrugada. Gertrudis no lo negó. Esa fue la parte que más sorprendió a Enrique. Esperaba lágrimas, esperaba disculpas, esperaba más mentiras. Pero Gertrudis no hizo nada de eso. Miró a Enrique con una frialdad que venía de las profundidades de un alma seca y dijo que lo haría todo de nuevo si pudiera. Dijo que había dedicado su vida entera a esa casa, que había lavado, planchado, cocinado, organizado, servido, que había amado al hacendado con una devoción que ninguna otra mujer sería capaz de ofrecer y que a cambio no había recibido nada, ni una mirada, ni un agradecimiento, ni una palabra de cariño. Dijo que el hacendado trataba mejor a una niña sucia, traída por la hija de una lavandera, que a la mujer que mantenía su mundo funcionando. Dijo que María era el símbolo vivo de todo lo que le había sido negado, y que destruirla era la única forma que había encontrado de soportar su propia existencia. Enrique escuchó todo en silencio. Cuando Gertrudis terminó, dijo solo una cosa. Dijo que la diferencia entre ella y María era que María había sufrido toda la vida y nunca le había hecho mal a nadie, mientras que Gertrudis había sufrido y había transformado su dolor en veneno para los demás. Dijo que no sentía lástima, sentía asco, y le ordenó que se fuera de la hacienda antes de que el sol se pusiera, sin ropa extra, sin dinero, sin referencias. Que se fuera con lo que traía puesto, de la misma manera en que había obligado a María a vivir durante 13 años. Gertrudis no lloró. Se desató el delantal con movimientos lentos, lo dobló sobre la mesa de la sala como si estuviera doblando una bandera de rendición y caminó hacia la puerta principal. En el umbral se detuvo y giró el rostro por última vez. Sus ojos recorrieron el vestíbulo, las paredes, el candelabro, la escalera, como quien se despide de un reino que nunca fue suyo. Luego salió, y el sonido de sus pasos en la grava del patio se fue haciendo cada vez más débil hasta desaparecer por completo en el silencio de la tarde. Nadie la siguió, nadie le pidió que se quedara. Y cuando su sombra desapareció en la curva del camino de tierra colorada, fue como si la hacienda entera hubiera soltado un suspiro de alivio que llevaba décadas conteniendo. Enrique fue al cuarto donde estaba María, tocó la puerta y esperó. Ella abrió despacio, con los ojos hinchados de llorar y la expresión de quien ya se ha preparado para la peor noticia posible. Enrique entró en el cuarto, se sentó en la cama junto a ella y le contó todo. Le contó sobre las cartas de su padre, sobre Josefa y doña Cecilia, sobre la amistad que había unido a las dos mujeres, sobre la promesa en el lecho de muerte, sobre la donación de las tierras. Le contó que el hacendado la había querido de verdad, que la había cuidado por honor y por afecto, y que Gertrudis lo había escondido todo por envidia. Le contó que ella no era una criada sin pasado, era la hija de Josefa y Antonio, heredera legítima de 20 hectáreas de tierra fértil, y que esa hacienda no era solo el lugar donde trabajaba, era el lugar al que pertenecía. María escuchó todo sin interrumpir. Cuando Enrique terminó, se quedó en silencio por un largo momento, mirando sus propias manos abiertas en su regazo, esas manos que habían lavado, trapeado, cocinado y escondido comida en la oscuridad durante 13 años. Luego levantó el rostro, y Enrique vio algo que nunca había visto en esos ojos cafés. No era gratitud, no era alivio, era una paz profunda y luminosa, la paz de quien finalmente descubre quién es y de dónde viene. Las lágrimas que cayeron esta vez no sabían a dolor, sabían a recomienzo. Enrique sacó del bolsillo el documento de donación y lo puso en sus manos. Dijo que eso era suyo por derecho y que nadie se lo quitaría jamás. María sostuvo el papel y lo apretó contra su pecho, cerrando los ojos. Y Enrique vio sus labios moverse sin sonido,
rezando o agradeciendo o conversando con Josefa. No supo con certeza, pero supo que era algo demasiado sagrado para interrumpir. Cuando ella abrió los ojos, lo miró de una manera que hizo que el aire del cuarto se volviera más denso, más cálido, más cargado de todo aquello que los dos habían estado sintiendo durante semanas sin tener el valor de decirlo. Enrique tomó el rostro de ella entre sus manos con una delicadeza que contrastaba con la rudeza con la que había enfrentado a Gertrudis minutos antes. Y dijo, mirándola a los ojos, que las tierras eran suyas por derecho de su padre, pero que su corazón era de ella por elección propia. Dijo que la amaba. Lo dijo sin adornos, sin discurso de abogado, sin las palabras bonitas de los libros que leían juntos en el portal. Lo dijo de la manera simple y directa que la verdad exige cuando es demasiado grande para caber en frases elegantes. María puso sus manos sobre las de él y dijo que también lo amaba, que lo amaba desde la noche en que la encontró en la cocina y no le gritó, que lo amaba desde el primer plato de loza que él puso frente a ella, que lo amaba desde la primera sílaba que él le enseñó a leer. Dijo que pensó que nunca tendría el valor de confesarlo, porque en el mundo en que ella vivía, la criada no podía amar al patrón, y el patrón no debía amar a la criada. Enrique dijo que el mundo en que ella vivía se había acabado esa noche, y la besó. Fue un beso lento, cuidadoso, como si ambos tuvieran miedo de que ese momento fuera demasiado frágil para soportar la prisa. Los labios de ella estaban agrietados y salados por las lágrimas. Los de él temblaban con la emoción de un hombre que pensaba que nunca más sentiría nada y que ahora lo sentía todo de una vez. Cuando se separaron, María recargó la frente en el pecho de él y se quedó allí, escuchando el corazón de Enrique latir fuerte y rápido. Y por primera vez en toda su vida, sintió que tenía un lugar en el mundo que nadie podría quitarle. El tiempo hizo lo que el tiempo hace mejor, transformó el dolor en memoria y la esperanza en realidad. La hacienda, la esperanza, renació en los años que siguieron, no solo en los cafetales que volvieron a producir con toda su fuerza, sino en el espíritu que habitaba cada rincón de ese lugar. Enrique y María se casaron en una ceremonia sencilla en la capilla del pueblo, con el viejo cura como celebrante, Sebastián como padrino y las antiguas criadas como testigos emocionadas. La noticia corrió por la región como pólvora. El heredero de los Ramírez Mendoza casándose con la antigua criada de la cocina. Hubo quien condenó, hubo quien se burló, hubo quien profetizó la desgracia. Pero Enrique y María no escuchaban el ruido de fuera. Estaban demasiado ocupados construyendo su vida desde adentro. María nunca más escondió comida. La mesa de la casona era abundante y abierta, y cualquier persona que trabajara en esa tierra tenía derecho a sentarse y comer hasta saciarse. Era una regla que María se había encargado de establecer, porque ella sabía en carne propia lo que significaba tener hambre y verse obligada a robar migajas para sobrevivir. Aprendió a leer y a escribir con fluidez, devoraba los libros de la biblioteca del hacendado y comenzó a enseñar las letras a los hijos de los trabajadores de la hacienda, montando un salón de clases improvisado en la antigua bodega donde un día durmió entre costales de frijol. La niña que había crecido invisible se convirtió en la mujer más respetada de la región, no por el apellido que adoptó al casarse, sino por la bondad con que trataba a cada persona que se cruzaba en su camino. Enrique encontró en la hacienda la paz que la capital nunca le dio. Dejó sus modales de abogado y aprendió el trabajo de la tierra con la humildad de quien sabe que el conocimiento de los libros no reemplaza el conocimiento del suelo. Trabajó codo a codo con los empleados, remodeló las casas de los peones, construyó un pozo artesanal para que todos tuvieran agua limpia. Y todas las noches, al caer el sol, se sentaba en el portal con María, a veces leyendo, a veces simplemente en silencio,
tomados de la mano, mirando las estrellas que ella tanto amaba. 3 años después de la boda, nació su primer hijo, un niño de ojos cafés como los de su madre y temperamento fuerte como el de su padre. María lo llamó Augusto, en honor al hacendado que había cumplido una promesa y le había dado un hogar. Y cuando el niño lloraba de madrugada y ella se levantaba para alimentarlo, Enrique iba con ella y se quedaba allí, mirando a la mujer que amaba acunando a su hijo en brazos, y pensaba que si su padre pudiera ver eso, estaría en paz. El viejo Sebastián vivió 5 años más, después de esa tarde en que encontró el valor para decir la verdad. Murió durmiendo, un domingo por la mañana, con el rostro sereno y el sombrero de palma sobre el pecho. María lo encontró y lloró como si hubiera perdido a un padre, porque de cierta forma así era. Mandó construir una cruz de madera noble a la orilla del cafetal, donde a él le gustaba descansar, y plantó a su alrededor un cantero de flores amarillas que brillaban al sol como pequeñas estrellas caídas del cielo. De Gertrudis se supieron pocas cosas. Dijeron que se fue a vivir de favor a un pueblo lejano, que trabajaba como costurera en una casa parroquial y que nunca más habló de la hacienda La Esperanza. Dijeron que envejeció rápido, que el cuerpo se le marchitó como fruta olvidada en el árbol y que vivía sola, sin amigos, sin visitas, sin nadie. Enrique nunca la buscó y María nunca le pidió que lo hiciera. No por venganza, sino porque algunas personas eligen cargar su propio infierno, y no hay mano extendida que alcance a quien ha decidido hundirse. Una tarde de esas, muchos años después, María estaba sentada en el portal de la casona, cosiendo una camisa para el pequeño Augusto, cuando el niño vino corriendo de la huerta con algo en las manos. Era un pájaro pequeño, un cenzontle con el ala lastimada que se había caído del nido. El niño le pidió a su madre que lo cuidara. María tomó el pájaro con esas manos que ya habían lavado el suelo, escondido comida, sostenido libros y acariciado el rostro del hombre que amaba. Le envolvió el ala lastimada en un retazo de tela, le dio agua al animalito con una cuchara y lo puso en una caja forrada con algodón. Lo cuidó durante días, alimentándolo gota a gota, hasta que el cenzontle recuperó las fuerzas y pudo volar de nuevo. En la mañana en que soltaron al pájaro, María y Augusto se quedaron mirando ese puntito café subir en el cielo azul, cada vez más alto, cada vez más libre. El niño aplaudió de alegría. María sonrió y sintió que le ardían los ojos, porque en ese pájaro que levantaba el vuelo se veía a sí misma. La niña que llegó a esa hacienda con el ala rota, que vivió años en el suelo comiendo migajas y tragando humillación, y que un día encontró a alguien que cuidó de sus heridas y le devolvió el cielo. Esa noche, después de que Augusto se durmió y la casa quedó en silencio, María salió al portal y miró las estrellas. Enrique llegó por detrás y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro. Ella no dijo nada. Él tampoco. Se quedaron allí juntos, escuchando a los grillos y sintiendo la brisa fresca que bajaba de las colinas. Y en ese silencio había más amor del que cualquier palabra jamás podría contener. María cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo habló con su madre. Pero esta vez no fue para pedir una señal, fue para decir gracias, y así se cierra la historia de María y Enrique, una historia que comenzó con sobras escondidas debajo de un fogón y terminó con una mesa abundante, donde nadie más necesitaba pedir permiso para comer. ¿Cuántas Marías existen por ahí, escondiendo el hambre y tragando el dolor en silencio, esperando que alguien tenga ojos para ver y valor para actuar? ¿Y cuántos Enriques pasan por la vida sin darse cuenta de la injusticia que ocurre bajo su propio techo, hasta que una noche, una escena, una mirada,
lo cambia todo para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste un nudo en el pecho o una lágrima en el rabillo del ojo, te pido con todo el cariño, comparte este video con alguien que necesite una palabra de esperanza hoy. Suscríbete aquí en el canal Relatos del Campo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de este México tan grande me estás acompañando. Porque aquí, cada semana demostramos que el amor verdadero siempre encuentra un camino, por más larga y oscura que sea la vereda. Quédate con Dios y hasta la próxima historia.